Buenas amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de su podcast Diálogos Expertos, un espacio para mejorar tu salud mental. Y este podcast va a ir dirigido hacia los estudiantes de medicina, hacia los médicos residentes y también hacia el público general para que conozcan un poco de una situación un tanto problemática que a veces no es hablada o no es conversada. Vamos a hablar acerca del maltrato que puede ocurrir hacia los médicos residentes y hacia los estudiantes y practicantes de medicina. Lo primero que podemos pensar es, ¿qué maltrato? O sea, ¿existe maltrato dentro de la formación de los futuros médicos? Y la respuesta es clara, la respuesta es sí. Hay varias investigaciones, tanto a nivel internacional como desarrolladas también en nuestro país, que documentan cómo entre el 50 a 60% de los estudiantes de medicina, de los médicos residentes, reportan haber sufrido alguna forma de maltrato en su etapa de formación médica. Son cifras bastante elevadas. Entonces, sí, es un problema real, es un problema crucial, es un problema que nos genera, que debería generarnos preocupación, porque lo peor que puede ocurrir es que normalicemos ciertas conductas que son inadecuadas, que son violentas o que implican maltrato, ¿no?, hacia los futuros médicos. Entonces, hablaremos en este podcast acerca de cómo es que aparece este maltrato, cómo es que se manifiesta este tipo de maltrato hacia los médicos, qué impacto tiene y, lo más importante, qué cosas podemos hacer para prevenir esto. ¿Qué cosas puedes hacer tú como médico residente, como estudiante de medicina, para poder afrontar de la mejor manera este tipo de situación? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué cosa es maltrato, ¿no? ¿Qué entendemos por maltrato, ¿no? Y acá probablemente muchos médicos mayores de repente dirán, maltrato no, ¿cómo que maltrato? Ahora esta generación de cristal que nada aguanta, que nada tolera. En mis tiempos hacíamos guardias de 36, 48 horas continuas y mira cómo salí bien, ¿no? Entonces, la típica lógica de la persona que no quiere ver el problema actual y que quiere seguir perpetuando y justificando el maltrato que ha recibido, lo ha normalizado y quiere perpetuar y continuar ese maltrato hacia las futuras generaciones, ¿no? Entonces, el maltrato tiene como fundamento la aparición de varias conductas que pueden ser bastante desadaptativas en los médicos, ¿no? Conductas, comportamientos que van a resultar dañinas, abusivas, ¿no?, muchas veces injustas e inadecuadas, inapropiadas. Una cosa es educar con disciplina, educar con orden, pero no con maltrato. Muchas veces confundimos la disciplina con el maltrato. Y hay una gran diferencia. En el maltrato la persona se siente, la que recibe el maltrato, se siente mal. Siente que en lugar de querer avanzar, está retrocediendo. Eso es el maltrato. En cambio, con la disciplina digo, ya, yo voy a ser disciplinado porque mi médico mayor es disciplinado, porque mi residente mayor es disciplinado y veo que le va bien en la vida, yo también quiero ser así. También voy a poner orden y estructura en mi vida. Eso es totalmente distinto a querer maltratar, a querer subyugar a otra persona. Así que no confundamos, no confundamos una educación con estructura, orden y organización, no la confundamos con maltrato. Eso que quede bastante claro, ¿no? Ahora, cuando hablamos de maltrato, muchas veces pensamos que tiene que ser algo disruptivo, algo explosivo, que vengo y te golpeo, te grito, te insulto. Obviamente eso es una forma de maltrato totalmente explícito, pero hay formas de maltrato sutiles, formas de maltrato y de subyugación bastante sutiles. Desde la simple, oye, ¿y tú por qué tienes que estar hablando con tu médico mayor? No tienes por qué hablar conmigo, habla con otros, habla con alguien de tu categoría. A mí, ¿por qué me tienes que estar hablando de tus problemas? Puede parecer que hay un orden, una jerarquía, pero en el fondo es simplemente una estructura de desigualdad, ¿no?
¿Por qué? Si todos somos iguales, yo si quiero, puedo hablar con mi médico mayor para que me explique bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Quiero aprender, pues estoy en formación, ¿no? Estoy en formación, eso es muy importante, ¿no? Todo esto se da, amigas, amigos, deben haber visto ustedes en las noticias recientemente casos trágicos de médicos residentes que deciden terminar con su vida en un contexto de depresión por el maltrato constante que están sufriendo. Es algo que pasa todos los años, que pasa con cierta frecuencia y que, como digo, no debemos normalizar, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser la violencia, el maltrato, algo tan directo como algo tan sutil. Eso de yo soy médico mayor, no tengo por qué estar comiendo contigo en la misma mesa. Esa separación de jerarquías, ¿no? No es adecuado para un entorno educativo, un entorno pedagógico óptimo, ¿no? Y todo esto entonces va a generar una sensación de inferioridad, de insuficiencia por parte del médico residente o en el estudiante de medicina. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones más comunes? ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes de este maltrato? Vamos desde insultos, comentarios despectivos, ¿no? Lo que siempre se dice, oye, ¿y tú qué? ¿No sabes? ¿Por qué te tengo que estar explicando si yo no soy un libro? Ándale, y después recién me hablas, ¿no? Deberías saber ya esto. Por tu culpa el paciente va a morir. Yo estoy acá formándome. Vengo acá a aprender, evidentemente, ¿no? Yo tengo acá las ganas de querer aprender. Todos nacemos con el deseo de querer aprender, es algo innato del ser humano. Pero si ese deseo por querer aprender se ve interrumpido por frases de esta naturaleza, ¿ese va a ser acaso un buen entorno pedagógico en el cual se pueda formar de manera humana y adecuada un médico? Hagámonos esa pregunta, ¿no? Ahora, va a haber agresión, puede haber presión psíquica, sobrecarga de tarea, en el cual pues yo le dejo al médico hacer una y otra tarea sin descanso, ¿no? Y eso pues puede ser persistente, repetitivo y generar ciertamente un ambiente bastante hostil para la formación, ¿no? Y en el cual no solamente puede haber un acoso psicológico, sino también un acoso emocional, un acoso verbal, y puede hacer que las personas pierdan la confianza en sí mismos. Eso es lo peor que puede ocurrir. Que este estado natural de todo ser humano de querer aprender se vea interrumpido por el miedo a hablar. Tengo miedo porque me va a responder siempre de la misma manera. Me va a querer siempre imponer sus ideas. Me va a querer siempre decir qué es lo que debo hacer. Porque yo soy el médico mayor, porque yo soy el médico más viejo, porque tengo canas, tú eres un jovenzuelo que no sabe nada. Hazme caso, obedéceme. ¿Qué es eso? Eso no es un entorno obviamente adecuado para aprender. Entonces va a haber ese acoso verbal, acoso emocional. Frente a este tipo de situaciones no podemos no podemos dejarlo pasar. Hay que ser totalmente intransigentes ante este tipo de conductas. No hay que normalizarla, no hay que normalizarla. Nuevamente, el mensaje creo que más vamos a repetir en este podcast es que una cosa es la disciplina y otra cosa es el maltrato. Son cosas totalmente distintas. Otra forma de maltrato es la discriminación, en la cual pues, muchas veces en toda esta dinámica de funcionamiento patológico social dentro de un grupo de seres humanos, a veces aparece un líder, ¿no?, que comienza a buscar las personas que vayan a seguir su línea de pensamiento, es decir, el abusador, el maltratador, busca a sus secuaces, busca a personas que van a hacer su trabajo sucio. Este maltratador principal adiestra a los maltratadores secundarios para que sigan esparciendo esta cultura del maltrato y se perpetúe como una forma de trabajar, como una forma laboral, ¿no? Y muchas veces pensamos que el maltratador siempre, el 100% del tiempo es maltratador. No, no es así.
muchas veces se puede mostrar encantador, empático, amable con la gente superior, pero con sus subordinados viene la mano dura. Viene la cuota de poder, de imponerse, de hacer sufrir. Así que no crean que un maltratador siempre es 100% maltratador, por si acaso. Eso es un error y un mito bastante común. Es muy frecuente que haya más bien este encanto superficial y en el fondo simplemente busquen aprovecharse de las demás personas, ¿de acuerdo? Entonces aparece el maltratador, busca a sus secuaces y estos comienzan a segregar, a discriminar. A ver, tú no me haces caso, eres problemático, eres fastidiosa, fastidioso, hasta a un lado. Y en el peor de los casos hasta lo pueden patologizar. Tú tienes una conducta problemática, tú porque no haces caso, tú porque no sigues las normas, las reglas, debes tener algún problema psiquiátrico, váyase a psiquiatría, puede ocurrir eso, ¿no? Entonces hay esta forma de discriminación, ¿no? También discriminación por género. Yo lo he escuchado, lo he visto, probablemente, no sé si me estarán escuchando también médicos, residentes de psiquiatría o de otras especialidades, también han escuchado, ¿no? No, tú eres mujer, ¿qué haces acá en esta carrera? Dedícate a otra cosa, seguro estás viendo novelas, o sea, hay una discriminación basada en género. Hay una discriminación por el género, que pues obviamente una suerte de misoginia, que no debe ser aceptada, que no debe ser tolerada. Y en el peor de los casos, una discriminación por tu orientación sexual, por tu color de piel, por tus características sociales, de dónde vienes, cómo hablas, cómo te vistes, cómo te ves. Es una forma de discriminación, también es otra forma de maltrato, ¿de acuerdo? Por eso es que las mujeres en el ámbito de medicina pues se enfrentan a este ambiente misógino y les resulta muchas veces más complicado poder adaptarse, ¿no? Y eso impide muchas veces el desarrollo profesional más adecuado. Otra forma de maltrato es la explotación laboral. Explotación laboral. O sea, el médico deja de hacer sus cosas y es ya, tú residente, encárgate de hacer todo esto. Tú residente, cubre mi guardia, me miraste mal, hazme la consulta y yo me voy a otro sitio. Una forma de sobreexplotación, sobrecarga laboral. ¿Qué cosa va a hacer un médico 72 horas de forma continua en el hospital? Anda a saber tú la cantidad de errores y atrogenias y problemas que pueden ocasionar. Eso ha sido bastante documentado. Después de 12 horas de trabajo, las funciones cognitivas, la atención de concentración decaen. No somos máquinas, obviamente van a decaer. Y imagínate estar 36 horas continuas en el hospital. ¿Qué calidad de atención vas a poder dar? ¿Qué calidad de atención vas a poder dar a otras personas? ¿Y cómo vas a tú estar bien contigo mismo, tener una buena salud mental? Nuevamente, si normalizamos este tipo de conductas, obviamente, pues tú vas a ser también parte del problema, ¿no? Entonces, no a la explotación laboral. Jornadas laborales sin descanso, me asignan tareas muy complicadas que no van acorde a mi nivel de formación, ¿no? Falta de respeto por el tiempo personal. Mi turno acabó a las 8 y ya se acabó, pues, ¿no? ¿Por qué me tienes que estar llamando a la medianoche por un problema que pasa en el hospital? ¿Acaso no hay personal encargado trabajando de guardia que pueda solucionar este problema? Hay un poco respeto por los espacios personales, ¿no? Y este agotamiento lleva principalmente y más rápidamente al agotamiento físico. Pero en el peor de los casos, ya lo hablamos cuando conversamos acerca del síndrome de burnout, lleva al agotamiento emocional. Y ya sabemos, todo eso es la cascada del burnout. Agotamiento emocional, conductas cínicas, despersonalizadas, ya no me importa qué es lo que pase con las personas, simplemente cumplo mi trabajo y ya. Y la insatisfacción personal. ¿Qué hago acá? ¿Para qué vine a este hospital? ¿En verdad seré bueno en lo que estoy haciendo? ¿En verdad me estaré formando adecuadamente? Si todos los días me dicen que no valgo, que no sirvo, que no sé, a pesar de que trato de hacer bien las cosas, entonces va a ocurrir esta explotación laboral. Es menos común el acoso físico, violencia física. No es tan frecuente eso. Pero el problema es que porque el acoso físico no es tan frecuente,
es que a veces incluso pasamos desapercibido las otras formas de acoso que son más perjudiciales inclusive, ¿no? El acoso emocional, la explotación laboral son formas más frecuentes de violencia, de maltrato, ¿no? Entonces no caigamos en eso. Y el otro gran punto es la intimidación, la coerción. Intimidamos a la persona para que no hable, no comente. Esto es parte de tu formación, debes quedarte callado, debes acostumbrarte, debes pagar derecho de piso, ¿no? Es lo que se comenta, ¿no? ¿Qué factores van a llevar entonces a este maltrato? Primero, y el más importante probablemente sea esta cultura jerárquica y cultura autoritaria, ¿no? La medicina es una profesión que por muchos siglos ha sido bastante jerárquica, bastante autoritaria, ¿no? Donde hay estructuras de poder claramente definidas, ¿no? Machista en algunas oportunidades, en algunas áreas y especialidades de la medicina, ¿no? Donde hay una jerarquía, donde está el jefe, el médico asistente, el residente de tercer año, segundo año, primer año, el interno, el externo y el estudiante. La jerarquía de poder, ¿no? Y evidentemente, pues si tú das poder a una persona que no está preparada psíquicamente para poder ejercerlo de una manera proporcionada, pues va a cometer abusos, ¿no? Van a haber abusos, ¿no? Tú date cuenta cómo es la personalidad de una persona. ¿Quieres saber cómo es en verdad una persona? Dale un poco de poder y vas a ver qué es lo que realmente hace. Muchas veces ahí aflora las características personales más complejas, más difíciles, más complicadas que puede tener alguien. Con un poquito de poder pueden crecer demasiado y de manera desproporcionada. Entonces, en esta dinámica en la cual no hay muchas veces control, no hay un control, sino la buena fe de que el médico que pues, estará haciendo bien las cosas, ¿no? Pero imagínate tener una relación desproporcionada en la cual estás todo jerarquizado, es muy probable y muy factible que se den abusos de poder. Como ya les comento, es algo frecuente dentro del ámbito de la medicina. No consideramos la opinión de los residentes, no consideramos la opinión de los internos, la opinión de los estudiantes, ¿no? Y eso es muy difícil. Algo que a mí siempre me gusta señalar cuando hablo acerca de las características personales que debe tener un tutor o un maestro no es el que más sabe en una sala. Un maestro no es el que tiene la última palabra. Maestro es aquel que inspira a querer ser mejores. Eso es un verdadero maestro dentro de la medicina. Un maestro no te va a cortar las alas, un maestro más bien va a querer que tú lo superes. Un maestro quiere que tú como alumno lo superes y seas mejor que él en el ámbito académico. Eso es un verdadero maestro. No alguien que te imponga sus ideas, que te critique, que te fulmine y que te diga que todo lo que estás haciendo está absolutamente mal, ¿no? Entonces, esta relación unilateral por parte de los médicos mayores no va a permitir que el estudiante o que el médico residente especialista en formación pueda hablar, comunicarse de una manera horizontal. Eso es lo ideal, que haya una horizontalización en el trato. Así pueden aprender, se aprende mejor, ¿no? Y hay mucha evidencia en el ámbito pedagógico, eso lo saben muy bien los profesores, que a través de los gritos de maltrato nadie aprende, más bien generas un rechazo hacia la actividad que quieres realizar. Entonces, en este contexto, estas conductas autoritarias que se normalizan, pues va a llevar a la falsa idea de que eso es parte de tu formación, de que eso va a hacer que aflore tu carácter. Al contrario, más bien eso hace que se perpetúen los rasgos patológicos del carácter. Los rasgos patológicos de la personalidad se perpetúan a través del maltrato que tú puedas recibir, ¿no? El estrés, la presión del entorno clínico. Entonces vemos un primer factor asociado a la aparición de esta cultura de maltrato, es la cultura jerarquizada dentro de la medicina. 1. 2, el estrés, la presión del entorno clínico en el que estamos, ¿no? Obviamente, pues, en medicina vivimos en un ambiente de alta presión, eso es evidente, porque en muchas especialidades, en unas más que otras, depende la vida de la persona. Entonces, estamos en un ambiente de presión,
Pero acá la pregunta es, ¿y si yo estoy en un ambiente de presión y me presionan más, eso va a ser adecuado? ¿Eso es lógico? Obviamente no. Si ya la misma profesión es que genera presión en sí misma, pues lo mejor es que tú estés en un ambiente adecuado, tranquilo, para que puedas tú desenvolverte frente a situaciones estresantes de la manera más coherente, más asertiva y más adecuada posible. Entonces, claro, sí, en medicina tenemos que tomar decisiones, y muchas decisiones de manera crítica, de manera complicada. Y esto va a generar altos niveles de estrés, altos niveles de complicación a la hora de poder tratar con los pacientes, ¿no? Entonces, si a este estrés lo combinamos con la presión que ejercen los docentes, con la presión que se ejerce en el hospital, las personas comienzan a recurrir a conductas negativas para tratar de desestresarse, como maltratar a otros colegas, maltratar a estudiantes, como una forma de salir de una olla de presión que sale la irritabilidad para poder relajarme, ¿no? Maltrato a mis colegas, maltrato a mis subordinados, maltrato a las enfermeras, maltrato a las técnicas, maltrato a todo el mundo. Y nuevamente eso también se va a normalizar. Date cuenta tú, esto es un principio básico. Una persona que maltrata es alguien que simplemente está desahogando sus frustraciones. Cuando veas, y esto es un tip, cuando veas a alguien que maltrata a otra persona, cuando tú veas que alguien te está maltratando, párate en seco, analiza la situación, piensa, no entres en el juego y piensa qué estará pasando por la vida de esta persona que tiene que desahogarse de esa manera. ¿Qué frustraciones estará viviendo? ¿Quién lo estará presionando? ¿Qué estará pasando para que tenga que recurrir al maltrato en el entorno clínico para poder hacerse valer? ¿No? ¿Que acaso por sí mismo no puede valerse por su propio conocimiento? ¿No? Entonces los médicos, los estudiantes de medicina, los médicos en formación, generalmente en las etapas iniciales de su formación, son más vulnerables, el blanco más preferido para recibir este tipo de maltrato, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen menos poder, porque tienen menos recursos para poder defenderse frente al abuso que pueden cometer otros médicos, ¿no? Y una cosa muy importante es la falta de políticas claras, falta de una cultura organizacional, falta de un mecanismo de calidad de autorregulación, ¿no? Si en el hospital o en el ambiente, en el servicio, en el departamento donde estás trabajando, no hay políticas claras que frenen el maltrato, esto se va a seguir perpetuando. Y lo peor que puede ocurrir es que un médico joven formado en un ambiente violento decida perpetuar esas conductas violentas. No, así aprendí, así me formé, mira cómo estoy ahora. Esa es la lógica, ¿no? Esa es la lógica que emplea, ¿no? Si no hay mecanismo de denuncias claras, no hay canales en los cuales hasta de manera anónima se pueda hacer las denuncias respectivas, obviamente el médico en formación va a tener miedo de hablar. ¿Cómo yo voy a denunciar a mi figura de autoridad? Tengo miedo de poder expresarme, tengo miedo de poder comunicar este problema que está ocurriendo. Y en el peor de los casos, cuando ocurre la denuncia, esta no es efectiva y más bien se separa al residente del ambiente laboral y no se busca sancionar a la persona que genera o que perpetúa este maltrato. Entonces quedan impunes, ¿no? Y eso obviamente va a ser más complicado para el médico, para el residente en formación. Y todo esto genera ciertamente un impacto, por si acaso. No es que ya pues, con esto voy a separar la paja del trigo y los que quedan bien se quedarán. No. Hay muchas veces consecuencias psíquicas. Lo he visto, lo he escuchado, he tenido en mi consulta pues, varios colegas que han sufrido este tipo de situaciones, ¿no? Primero desde complicaciones tipo depresión, tipo ansiedad, ¿no? Repercusiones emocionales, profesionales, incluso de la propia valoración personal, ¿no? También hay impacto emocional significativo, incluso puede llegar a tener ideas de querer acabar con su vida, ¿no? Ideas de que ya no vale la pena seguir viviendo, de que yo no sirvo y no soy útil para este tipo de labor y de trabajo, ¿no?
y que lleva al desenlace fatal que muchas veces vemos, como ya les comenté, en las noticias, ¿no? Sino que también va a haber un impacto en la vida personal del médico, ¿no? Va a comenzar a pensar, pues yo no soy bueno para estas cosas, mejor me debí haber dedicado a otra tarea o a otra actividad, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces para prevenir? ¿Qué estrategias debemos de tener? Primero que esto es un tema laboral, o sea, también entendámoslo de esa manera. Si el ambiente de salud ocupacional, si las directivas de recursos humanos no tienen estas políticas claras, esto se va a seguir perpetuando. Si no hay leyes y mecanismos por los cuales puedan canalizarse adecuadamente las denuncias, esto va a seguir ocurriendo. Entonces ese es el primer punto. Acá nada de tradición, acá nada de que así siempre se hizo, acá nada de que somos médicos y puedo hacer lo que me da la gana. No. Acá estamos en un trabajo transdisciplinario donde todos los demás profesionales de salud tienen el mismo derecho y dignidad a ser respetados y también dentro del mismo ámbito de la medicina. Entonces, primero, promover una cultura de apoyo, una cultura de respeto, una cultura en la cual en un debate clínico, en un debate alturado, pues todo médico exprese su opinión de manera asertiva, clara y responsable, todo con la finalidad de ¿qué? De ayudar al paciente. Sino que sucede muchas veces que cuando hay estas pugnas de egos, estas peleas de egos, donde yo quiero demostrar que sé más que el otro, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de demostrar que tú sabes más que los demás? Cuando muchas veces eso puede quedar implícito simplemente con los trabajos y las cosas que tú realices. ¿Qué necesidad hay de estar hablando que tú eres mejor que los demás? Como siempre digo, al final, el trabajo que tú hagas tiene que ser tan bueno que hable por sí mismo, que tú ni siquiera tengas la necesidad de decir nada, simplemente tu trabajo habla por ti. Pero si tú tienes que estar ahí peleándote con otros médicos, humillando a los demás para demostrar que sabes, en el fondo, la verdad es que probablemente no sepas tanto como tú crees, ¿no? Entonces tiene que haber una cultura de respeto, una cultura de apoyo, una cultura en la cual se premie el hecho de preguntar, ¿de acuerdo? En el cual pues busquemos que el residente pueda y el estudiante pueda preguntar y expresarse sin temor. Eso es lo mejor, es un ambiente pedagógico adecuado, ¿no? Además que los tutores deben modelar comportamientos, conductas en la cual siempre se muestren respetuosos frente a los demás. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos problemas en la así llamada humanización en la práctica médica o problemas en la relación médico-paciente? Porque si ya desde su formación no hay esta perspectiva adecuada, obviamente, ¿cómo va a crecer ese futuro profesional? Probablemente vaya a vivir amargado de la vida, ¿no? O muestre un rostro en las redes sociales y en el fondo sea otra persona. Pues es una cuestión hasta hipócrita, pues, ¿no? Entonces tiene que haber una cuestión política bien definida, ¿no? ¿Qué hay que hacer frente a estas situaciones de maltrato? Y tiene que haber también un apoyo emocional en la cual se indique al médico o al estudiante que puede solicitar ayuda, vaya a buscar ayuda profesional, si es que siente que esto está siendo demasiado abrumador, si se siente que esto está siendo demasiado intenso en su formación y que de repente probablemente no esté respondiendo de la manera que él buscaba responder, pues puede buscar una ayuda profesional en distintos espacios o servicios de salud mental, ¿no? Eso es importante para poder abordar y mitigar las consecuencias del acoso y del maltrato. Puede haber consejería, puede haber terapias individuales, terapias grupales, talleres de habilidades sociales, talleres de mejoramiento de los niveles de empatía. O sea, hay distintas estrategias que se pueden realizar para poder abordar estos problemas, ¿no? Y proporcionar herramientas para poder afrontar situaciones difíciles y promover una respuesta más rápida frente a estas situaciones complicadas, ¿no? Otra cosa muy importante es educar y sensibilizar, nunca normalizar estas conductas agresivas, ¿no? Sí hay residentes que obviamente no tienen que tolerar este tipo de situaciones y lo denuncian, lo comentan y lo hablan, ¿no? Y eso está muy bien y siempre hay que favorecer eso, el no estar en un ambiente, como se dice coloquialmente, tóxico, en un ambiente complejo, dañino para la salud, ¿no? Y
acá cumplen un rol fundamental los tutores. Los tutores. Tutor es aquel que no solamente te brinda información académica, sino también un modelamiento conductual de cómo afrontar situaciones difíciles, ¿no? Ofrecen orientación, apoyo emocional, una cierta asistencia para poder afrontar estas situaciones, estos problemas de la manera más adecuada posible, de tal manera que se reduce la vulnerabilidad frente al acoso y frente al maltrato, ¿no? Entonces, es necesario tener este tipo de estrategias para poder generar un entorno médico, un entorno educativo, sensible, en el cual el médico se sienta bien, tenga una buena salud mental, y si se logra todo eso, ¿qué buscamos con todo eso? Lograr que el médico sea más eficiente. Eso ya lo saben muy bien las grandes empresas, por ejemplo, ¿no? ¿No han visto ustedes en las grandes empresas que hay un ambiente en el cual el personal puede relajarse, puede descansar, puede tomar su lonche, puede tomar siestas, mantenerse relajado, y eso hace que sean mucho más eficientes? Bueno, igual tiene que pasar en la medicina. Si el médico no descansa, no se distrae, no se pide un espacio de esparcimiento, obviamente va a verse más cargado emocionalmente. Y ojo, este tipo de maltrato no solamente ocurre en el ámbito de la medicina. Hablamos de la medicina porque yo soy médico, y he visto en estudiantes de medicina y en médicos residentes, pero también ocurre en otras áreas de las ciencias de la salud, en enfermería, en psicología, en obstetricia, etcétera. Parece ser que es una cultura de maltrato, de una visión militarizada de cómo debe enseñarse la medicina, cosas totalmente desfasadas y antipedagógicas, ¿no? Entonces, si ustedes, amigas, amigos, colegas, estudiantes, observan, ven o sienten que han sido víctimas de algún tipo de maltrato, ¿no? Que no es, insisto, buscar un orden o una disciplina, sino ya es una cuestión de maltrato en el cual se te insulta, se te agrede verbalmente de forma directa. Lo ideal es que puedas primero comunicarte con la persona, establecer límites claros, decir, ¿sabe qué? No acepto lo que me está diciendo, considero que es una situación de maltrato, y tienes que ver cómo reacciona la otra persona. Bueno, sí, tienes razón, puede ser que me he excedido, ofrezco las disculpas del caso, por favor, trabajemos para que pueda esto salir a flote. No, esto tú eres generación de cristal, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿No quieres aprender a las buenas? Aléjate de esa persona y aplica todos los mecanismos que tengas a la mano. Ahora que vas a iniciar un nuevo trabajo, inicias una nueva residencia, averigua cuáles son estos mecanismos para poder denunciar estas situaciones de maltrato. Insisto, esto no debe ser tolerado. Solamente de esta manera, solamente mostrando una intolerancia a las conductas de esta naturaleza, es que vamos a poder lograr un cambio. Si no, vamos a seguir perpetuando este hábito médico, esta forma de enseñar y de vivir la medicina, y pues nunca vamos a salir de este tercermundismo en la medicina en nuestro país, ¿no? Bien, amigas, amigos, espero que esta información les haya sido de utilidad, ¿no? Y si tuvieran alguna duda o alguna pregunta, por favor, háganmela saber. No es muy importante que ustedes estén lo más informados posibles de que no debemos tolerar estas conductas de maltrato y de que hay solución, de que debiera existir una solución para estas situaciones. Si tuvieran entonces alguna pregunta, alguna duda, por favor, nos las hacen saber en la caja de comentarios y ya estaremos viéndonos la siguiente semana en un capítulo más de su podcast Diálogos Expertos, un espacio para mejorar tu salud mental. Nos vemos entonces, colegas. Hasta luego. Chao. Gracias por su atención.